¿Qué tal? Muy buenas. Viernes 26 de febrero. Y decía el país que febrero se cerraba con 10.000 no sé cuántos fallecidos. Y decía, bueno, febrero se cerrará cuando acabe febrero, ¿no? O que sea el último PDF del ministerio respecto a febrero, porque sabemos que el fin de semana no actualizan. En fin, pues, hombre, no vale, ¿no? Aparte que es que los datos del 1 de marzo en el fondo van a ser los del 28 de febrero, ¿no? Con lo que, bueno, en fin. Pero bueno, 26 de febrero de 2021, que es lo que llevamos, viernes, y la tendencia sigue siendo muy buena, sigue siendo favorable, sigue habiendo un descenso obvio en los casos. Estamos llegando, afortunadamente, a niveles por rozando los 200, incluso por debajo, y que nos recuerdan pues, a los mejores momentos casi previos a la segunda ola. Nos recuerdan prácticamente los tiempos de verano, la última parte del verano que fue complicada, ¿no? En cuanto a ingresos hospitalarios, por ejemplo, hoy ha habido 1022, ¿me suena? Hablo de memoria, ¿eh? Luego lo repasamos. Creo que ha habido 1022 y calculando, he estado echando para atrás y he visto que me he podido equivocar porque, en fin, ya a estas alturas de la vida ya todo cuesta mucho. Pero creo que desde el 28 de agosto no había un viernes con tan pocos ingresos. Eso es muy bueno. Sigue habiendo un goteo de fallecidos, obviamente, que tampoco sabemos muy bien de qué días son fallecidos notificados, ¿no? pero que pueden ser de días anteriores y aparte que, bueno, que esos ya son casos que se contagiaron en su momento, ¿no? Lo dijimos, ¿os acordáis? Hace 2, 3, 4 semanas decíamos, bueno, pues hay 400.000 casos en los últimos 14 días. Eso quiere decir que dentro de 2, 3, 4 semanas morirán, pues eso, los que sean, ¿no? El porcentaje que corresponda. Y decíamos, eso ya no podemos hacer nada para evitarlo. Bueno, pues es lo que está pasando ahora. Desgraciadamente está falleciendo todavía un número importante de personas, pero afortunadamente no hay muchos casos, no hay muchos contagios. Que ojo, que aún así hoy ha habido 8.000 y pico, creo que son, ¿no? Es decir, todavía es una cantidad, bueno, notable, no notable, comparado con lo que fue mayo, junio, ¿no? Quizás fueron los meses más tranquilos. El problema que os traigo hoy, todo esto bien para empezar, vacunas, pasaportes de vacunación, luego lo hablamos. El problema que os traigo hoy es que en Europa empezamos a ver algo parecido a una cuarta ola. Todas las olas, ¿no? Primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola. Pues bueno, son criterios más periodísticos o mediáticos o de explicación divulgativa que puramente científicos, ¿no? Es decir, yo no sé si esto se llama tercera ola, cuarta ola, no sé cómo llamarlo, ¿no? Da un poquito igual. Entendemos que es que, bueno, después de bajar de lo donde veníamos, pues de repente vamos a volver a subir. ¿Cuándo? Yo creo que en 2, 3 semanas. Yo creo que todavía un par de semanas de bajada todavía tenemos por ahí, quizá un poquito menos, quizá 10 días, no sé, por ahí, en torno a 2 semanas. Pongamos una cosa así, porque ya vemos que en Europa se está liando otra vez, ¿vale? Y eso, los vasos comunicantes es muy complicado, es muy complicado. Luego haremos análisis y veremos a qué nos recuerda más. Si todo sale bien, es decir, si no abrimos mucho las medidas, si no viene una ola de frío muy tremenda, si las vacunas siguen yendo a buen ritmo, porque en España están yendo a buen ritmo, no. Parece que no, porque siempre nos quejamos, claro, que se hace todo mal aquí y tal. No, esto en concreto no se está haciendo mal. Si todo eso pasa y esta cuarta ola, como parece, tiene más parecido a la segunda ola, pues la viviremos. Pero yo creo que va a ser un poquito más débil que las otras tres. Margarita del Val decía que no. Pero bueno, gran duelo del Val Ortiz, a ver quién acierta. En fin, si fuera al revés diría, ojalá acierte ella, ¿no? Pero en este caso diría, ojalá acierto yo para mi ego y encima porque, hombre, son mejores noticias, ¿no? Vamos con los datos de hoy de NGB Padel 2, como siempre, @NGB Padel 2, seguís en Twitter. Vemos que por fin la incidencia acumulada a 14 días baja de 200 casos por 100.000 habitantes. Porque os digo que esto, en fin, nos remite a tiempos muy felices, ¿vale? Esto no. En concreto esto, yo creo que menos de 200 sí hubo en diciembre algún día de menos de 200 al final de la segunda ola, pero la tendencia es tan buena que nos hace pensar que posiblemente esto baje a 150 como mínimo. Y eso ya sí que nos hace aún más felices. ¿Cuáles están por encima de 200? Es decir,
acordaos que al principio decíamos, el mes de junio del año pasado, ¿cuál es el límite en el que ya se supone que hay una transmisión comunitaria incontrolada y por lo tanto hay que poner limitaciones con esos países para los viajes? Eran 50 de incidencia acumulada 7 días. Haciendo un cálculo un poco burdo, serían 100 en incidencia 14. En realidad sería un poquito menos de 100. Sí, bueno, depende. Es que es muy complicado, porque una semana de incidencia acumulada de 50 no tiene por qué repetirse la siguiente. Eso tiene que ser 50 y 50, 100. No, en principio sería indicativo probablemente una incidencia acumulada mayor de 100, un poquito mayor de 100. ¿no? Entonces, si nos ponemos en esa 105, 110, ¿no? Si nos ponemos en el doble de eso, ¿no? Nos ponemos en 200 para redondear el doble de la alerta. ¿no? Ahora sabemos que el riesgo máximo es 250, ¿no? Pero eso porque de luego ya vieron que se habían metido en un lío con esa definición, porque claro, en aquel momento había las actividades acumuladas de 14 días eran de 8 casos por 100.000 habitantes. No es coña, ¿eh? Miradlo en junio. En junio y en julio. 7, 8 casos por 100.000 habitantes en el total del país. Entonces, claro, decía, bueno, hasta 100, imagínate, es multiplicar por 12 lo que tenemos. Pues luego ya cuando resultó que a partir de agosto no se volvió a bajar de los 50 cada 7 días, dijeron, no, en realidad el riesgo es 250. Pues vale, pues batí. Vamos a decir 200. ¿Cuáles están por encima de 200 todavía? Aragón, que pronto bajará, Asturias, que también pronto bajará, porque la tendencia es claramente a la baja. Ceuta, que quizá tarde un poquito más de tiempo, pero no se sabe porque, como decimos siempre, Ceuta tiene muy poca población, con lo cual los cambios son muy rápidos. ¿no? Madrid le queda todavía un poquito, ¿no? Para los 200 le queda un poquito, pero vemos que la trayectoria, en fin, se había atascado un poquito, parecía que se podía haber atascado un poquito, pero no va mal, no va mal, va muy alto. Todavía 305,7 a mí me parece muy alto, ¿no? Sobre todo porque Madrid, decimos siempre, ¿no? Madrid un poco empezó la tercera ola, ¿no? Las primeras alertas de tercera ola vinieron de Baleares, sobre todo, Cataluña y Madrid, ¿no? Comunidad Valenciana también, un poquito más tarde, ¿no? Pero a principios de diciembre, justo antes del puente, ya Madrid empezaba a dar malas señales, ¿no? Y de eso han pasado casi 3 meses. Y aquí seguimos, con Madrid con 305,7. Y luego País Vasco 252,3 y una tendencia quizá un poquito también más lenta de lo que nos gustaría a la baja. Lo comentábamos otro día, Cataluña, País Vasco y Madrid van un poquito más lento. Cataluña también está, como veis, en 215 y prácticamente una tendencia casi plana, lo cual no nos agrada mucho. Vamos a ver un poquito, vamos a meternos con Cataluña, no con Cataluña, vamos a meternos en los datos de Cataluña. ¿no? Y vemos, estos son lo que os digo muchas veces, ¿no? Oye, ¿la incidencia cuál es exactamente? Bueno, cuidado con esto, porque si os fijáis, ellos los últimos 3 días los dan como incompletos, pero los pasan al ministerio. Entonces, estos 1.546, 1.211, 652, estos están pasados al ministerio. El ministerio hace sus cálculos de incidencia sobre estos datos. Pero Cataluña no. Cataluña, sus incidencias, que son estas 7 días y esta 14, lo calculan sobre los datos consolidados. Es decir, hasta el 22 de febrero. No hasta ayer, sino hasta el 22 de febrero, 3 días antes. Y como os fijáis, pues son 269,45. Es decir, es un poquito más alto de lo que viene en el PDF. Ahora bien, sí coincide que aún siendo un poquito más alto, se ve claramente, por ejemplo, en la incidencia acumulada de 7 días, que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 140 y 130. Puede que mañana baje de 130, pero ha tardado 8 días en bajar 10 puntos, ¿no? Con lo cual vemos que la cosa está un poquito estancadilla, ¿no? Que las bajadas son mínimas, ¿no? Son muy pequeñitas. Algún día de repente pegan una subida, los viernes, por ejemplo. Parece que es un día que por notificación o por lo que sea, pues pega una bajada un poquito más fuerte, pero el resto de los días tiende a estabilizar. ¿vale? Entonces, ahí sabemos que hay un problema. ¿Dónde veríamos en términos generales que la tendencia empezaría a cambiar? En la incidencia acumulada de 7 días. ¿no? Pero decimos también, lo hemos dicho muchas veces, que la incidencia de 7 días a la vez tiene el riesgo de que como un día tengas una acumulación o como un día no hayas notificado por lo que sea, haya un retraso, pues enseguida ya te cambia muchísimo. ¿no? O bueno, cuando hay festivos, pues esto es un cachondeo, no nos sirve para nada.
Entonces, bueno, ¿qué vemos en esa incidencia de 7 días? Vemos que en el total de España sigue bajando y vemos una bajada todavía del 26,4%, es decir, es una buena bajada. Pero vemos efectivamente que hay sitios donde esa bajada parece que se va agotando un poquito. Suele coincidir, porque es normal, que esos sitios son aquellos donde ya las cosas normalmente van bien, ¿no? Es decir, han llegado un poquito a la base porque ya tampoco hay mucho margen de bajar. Por ejemplo, en Canarias, ¿no? Que ya lo vimos la semana pasada. Canarias toda la semana prácticamente ha estado subiendo. Bueno, pues es un indicador de que es muy complicado esta incidencia de 50 casos por 100.000 habitantes, es complicado mantenerla. Es complicado mantenerla. Las Canarias ya se ha salido, ¿no? De ahí, estaba ahí durante mucho tiempo y se ha salido por arriba. Extremadura, sin embargo, está de maravilla, ¿no? Extremadura se lo han tomado muy, muy en serio. Tuvieron una incidencia brutal en enero, de 1.400, 1.500, una cosa así. Y se lo han tomado muy en serio, están en 26 a 7 días, ¿no? Pero como podéis ver, pues todavía hay sitios que están incluso por encima de 100, ¿no? Ceuta está por encima de 100, Madrid, por supuesto, está por encima de 100, Melilla está por encima de 100, País Vasco está por encima de 100 y Cataluña lo estaría si los datos estuvieran actualizados. Como no están actualizados, pues lo vemos ahora mismo otra vez, que lo acabamos de ver, pero en fin, para que nadie diga, te lo estás inventando, ¿no? 130,02 sería la cifra que de verdad correspondería a Cataluña, ¿vale? Con los datos consolidados, no los parciales. Pero bueno, que seguimos viendo que la cosa baja. ¿Que es verdad que cada vez baja menos? Obviamente, porque cada vez el número es más bajo, con lo cual cuesta bajar, ¿no? Cuesta bajar. Pero la tendencia, insisto, la tendencia sigue siendo bastante buena. Casos totales que decíamos hoy, 8.341. Tenemos los totales a 7 y a 14 días en cifras, bueno, altas aún, altas. Claro, en 14 días hay 91.000 personas que tú has detectado como positivos de coronavirus. Aún así es un porcentaje importante, ¿no? Aún así es un porcentaje importante porque de ahí se te van a morir, pues eso, pues 1.000 y pico, ¿no? en 14 días. Pues ojalá llegue el día que supongo que estará cerca, en el que consigamos bajar de los 1.000 muertos semanales, porque llevamos desde el 12 de octubre, acordaos, desde el 12 de octubre de 2020 sin bajar de los 50, de los 1.000 fallecidos semanales. No es poca cosa. Vamos con lo siguiente, los hospitalizados. Nos vamos con el buen hacer de Miguel Ángel Reynoso, @MianRey en Twitter. Yo creo que ya todo el mundo conoce a Miguel Ángel, pero vamos, si hay alguien aquí que no le conozca, pues se va a su Twitter corriendo, porque aquí podéis ver toda la cantidad de gente, de gráficos que puede generar Miguel Ángel y de información que puede generar toda valiosa, ¿no? Yo, bueno, pues le robo solo uno, ¿no? Normalmente, porque me parece un poco de pudor andar comentando solo los datos de Miguel Ángel, ¿no? Que también podría hacerlo con NF de Padel. ¿Por qué no? Pero vamos, me da un poquito obviamente me da un poquito de pudor porque, joder, para eso ya se hace su canal de YouTube, ¿no? ¿Qué vemos con Miguel Ángel Reynoso? Vemos la hospitalización. A mí este cuadro, sabéis que me gusta muchísimo este gráfico, porque, bueno, me parece bastante explicativo de cómo están las cosas en cada momento. Vemos que el número de hospitalizados ya está llegando a las cifras mínimas que ya vimos en la segunda ola. Es decir, en los poquitos días que hubo, en el mes que hubo entre la segunda ola, el final de la segunda ola y el principio de la tercera, que como veis es que fue inmediato, que apenas hubo meseta, ¿no? Fue bajar y volver a subir. Bueno, da la sensación, más se tendría que dar, de que si tardamos, como he dicho yo antes, unos 10 días, pongamos más o menos en empezar el repunte, el siguiente repunte, pues llamémoslo cuarta ola o no, vete a saber, pues todavía bajará un poquito más, ¿no? Los pesados, y eso está muy bien. Lo que no conseguimos bajar suficiente porque nos metimos en un lío de la leche, como veis, el pico de UCIs es que es prácticamente idéntico, muy parecido al pico de la primera ola y es muchísimo mayor que el de la segunda. Con lo cual ahí, aunque bajamos bien, como veis esa línea de bajada es bastante vertical, no es tan vertical como lo fue en la primera ola, pero tampoco es tan tranquila, por decirlo de alguna manera, o tan horizontal como lo fue en la segunda, pues entonces vamos viendo que todavía estamos en números muy parecidos al pico de la segunda ola. Con lo cual aquí sí que, ostras, como nos pille un repunte con este número de UCIs, pues otra vez a lo de siempre, ¿no? Otra vez a especialistas reconvertidos a intensivistas,
ocupar zonas de hospitales con UCIs que no están destinadas para eso y a saturar los hospitales, ¿no? Y eso es complejo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? No sé. Hasta que nos vacunemos todos, supongo. Yo decía el otro día en El Español, que había un artículo que era como, oye, ¿qué sería estar bien, ¿no? Con el COVID, ¿no? Está la gente muy contenta, tal, pero ¿qué sería estar bien de verdad? Yo decía, estar bien es que me cojan el teléfono en el centro de salud. El momento en el que me vuelvan a coger el teléfono del centro de salud, cuando tengo un síntoma, cuando mis hijos tienen síntomas, cuando mi mujer tiene síntomas, cuando es una urgencia o cuando es una consulta, que es la labor de un centro de salud, entonces diré, bueno, la cosa no está mal. Pero llevo un año llamando al centro de salud vivo en Madrid, para quien no lo sepa, sin conseguir que me lo cojan. Y no es porque no quieran, porque no pueden, no dan más de sí, ¿no? Vemos lo que os decía antes, los 1.022 ingresos, que os decía, eso es para un viernes la cifra más baja desde agosto, hace un porrón de meses, ¿no? Desde hace 6 meses, medio año, con lo cual es una excelente noticia, pero vemos que aunque la ocupación general bueno, esté bien, sigue siendo un 10% prácticamente total, vemos que la de UCIs todavía tenemos varias comunidades en el 35% o casi. Asturias ha bajado justo hoy del 35%, pero está prácticamente en ese límite. Castilla y León está por encima, Cataluña está por encima y Madrid está por encima. Bueno, vamos a decir, Madrid está por encima, pero yo creo que la cifra total de Madrid la van ajustando. Es decir, yo creo, en principio, esto es sobre las camas totales o de las camas que podrían convertirse en UCIs, y me da a mí la sensación de que según los hospitales van quitando UCIs, claro, las quitan también de lo que van pasando al ministerio, ¿no? Entonces, pongamos que en Madrid llega un momento que se desplegan 1.200 camas UCI, ¿no? 1.200 posibles camas UCI, nos ocupan las 1.200, pero 1.200 que tú tienes en alerta, ¿no? para ocupar. Y ya vas quitando, ¿no? Conforme vas teniendo menos demanda, entonces ahora dices tienes 1.100. Entonces, claro, tu porcentaje sigue siempre alto, pero obviamente si estábamos en casi 700 o superando los 700 y eso no era el 50%, yo creo que 588 no son el 43,20, ¿vale? Sería un poquito menos, tampoco mucho menos, ojo. Yo creo que esta cifra, por lo menos en el caso de Madrid, y quizá en Cataluña o quizá en Castilla y León, tiene mucho que ver con cómo van ajustando el número de camas disponibles. En cualquier caso, a lo que íbamos, todo lo que esté por encima del 30% es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque el hecho es que tú tienes eso, 3 camas UCI disponibles y una ya la estás ocupando con una patología, ¿no? En el caso de Madrid, 2 de cada 5 disponibles. Son muchísimas. Incluso un número de ingresos todavía hoy en Madrid, 225, comparado con los 500 y pico que hemos tenido, pues claro, son pocos, pero bueno, a mí me sigue pareciendo alta. Esto está bien, la positividad está bien, que también es un factor a tener en cuenta, excepto en Comunidad Valenciana, que sigue altísima, aunque menos alta que en otros momentos, que está rozando el 15%. ¿Vale? Así que bueno, está bien, los contagios están bien, la hospitalización está mejor, no que mejor que los contagios, está mejor que lo que estuvo, aún estando mal. Esto me sigue pareciendo una situación que no, bueno, en fin, que va a provocar, desgraciadamente, el empeoramiento de muchas enfermedades que no se están pudiendo tratar, me da la sensación. Y nos vamos ya a la última cifra, desgraciadamente, la de fallecidos, ¿no? Vamos a ver si Homo Sensatus, que es nuestro hombre para esto, ha actualizado. No, está aquí todavía con Revilla. Madre mía. Bueno, como hace mucho que no actualizo estos vídeos, pues nos podemos ir tranquilamente a echar un vistazo a cuál fue la actualización de ayer, que bueno, más o menos tampoco va a ser muy distinta a la de hoy. Oye, es que dice que lleva una semana complicada por temas laborales, entonces no le da. Bueno, no pasa nada, porque nos vamos, más o menos los datos que están dando las comunidades, ojo, obviamente relevante, es muy parecido a lo que está dando como notificación el ministerio. Es decir, no como esta cifra de fallecidos en los últimos 7 días y esta ubicación por día de la ficha que han rellenado tal y que han pasado, no, sino la notificación, el total. 69.142. Entonces va con un poquito de retraso, por eso les sale, por ejemplo, que en febrero va a morir más gente que en enero, cuando es al revés, en realidad.
porque van con retraso. Pero bueno, sí me parece que puede ser indicativo. Entonces vamos a ver. ¿Dónde nos metemos? Nos metemos en... ¿Qué queréis ver? ¿La última semana, por ejemplo? Venga, me parece bien. La última semana... Aquí estaría. Vale, pues la última semana han fallecido en España. Se ha notificado el fallecimiento, la defunción de 2.000 personas, ¿no? 2.041 personas, exactamente. 2.041 personas. Todo va bien, ¿no? Decimos todo va bien, todo va en orden, todo tal, y aún así mueren 2.000 personas, o se notifica la muerte de 2.000 personas por semana. Hombre, es una cantidad importante, ¿no? Importante. ¿Han muerto los 2.000 esta semana? Hombre, obviamente no. Pero bueno, habrán muerto en algún periodo cercano de las últimas 2 semanas y lo iremos viendo, depende del retraso, el retraso que tenga, ¿no? Es una lástima como Sensatus no lo tenga actualizado. Vamos a ver por curiosidad de qué día tiene. Mira, bueno, el 23 de febrero, pues casi el último día que hice yo el vídeo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Creo que lo hice el 22. Así que bueno, pues un poquito vamos a hacernos la idea de que habrá estado esta semana pues en torno a 200. Pues estos 259 son del lunes, entonces 225, 230, una cosa así. Que sí, si multiplicamos por los 4 días que llevan ya, hasta el jueves, porque los datos todavía no los tenemos, pues serán como unos 1.000 fallecidos ya en lo que va de semana, y quedan 3 días y quedan las actualizaciones, con lo cual sabemos que bueno, pues que una semanita más pasando de 1.000, que como decía antes, desde el 12 de octubre, todas las semanas las comunidades autónomas han notificado más de 1.000 fallecidos, lo cual es una auténtica animalada, en mi opinión. Pero vaya cada uno. Decíamos, España no nos preocupa tanto, pero obviamente nos preocupa porque es nuestro país, pero la amenaza ahora mismo tiene que ver más bien con lo que está pasando en otros países, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo ahora, lo que está pasando en Europa Central. Parece que está yendo mogollón en Europa Central. Vamos a coger una serie de países, los primeros que nos aparecen aquí directamente. Estos son del último día, con lo cual, bueno, va a haber variaciones. Pero vamos a coger países europeos, de América Central y América del Norte. Y vamos a ver las tendencias y vamos a ver que más o menos coinciden, ¿no? Francia lo cogemos como referencia, vamos a coger Italia. Polonia tuvo una segunda ola horrible, así que la cogemos también. Holanda también y Bélgica, y me voy a parar ya porque me va a poder ir 1 a 1. Si el asunto es un poco que os hagáis una idea de cómo está viendo la cosa. En este mogollón es difícil ir viendo, pero se ve, o se debería ver, que excepto Alemania, que lo controla todo bastante bien, pues excepto el número de muertos, tiene una mortalidad tremenda. Entonces yo no sé si se calcula mal los casos, se calcula de menos, no sé, algo raro está pasando en Alemania, porque muere mucha gente para los casos que detectan. Fijaos que casos detectados, poquísimos, se supone que hacen tropecientos mil test, pero bueno, por lo que sea. En fin, vamos. Chequia, pues mal. Ya sabíamos que mal porque lo habíamos visto, que era la única prácticamente que mal. Bueno, pues ya no es la única, pero es la que peor, ¿no? Y está ya llegando a una incidencia parecida a la de la segunda y la tercera ola. Pero vemos que San Marino, que está pegado a Italia, con lo cual nos preocupa, también para arriba, Montenegro, los Balcanes, sí, en los Balcanes han sido complicados durante toda la pandemia, también para arriba, Serbia también para arriba en repunte, Estonia para arriba, Eslovaquia, bueno, no mucho, pero con unas cifras bastante altas, pequeña tendencia hacia arriba, lo mismo con Letonia, Suecia, que siempre está metida en estos araos, a ver cómo lo controla esta vez, Hungría, Holanda, Polonia, Bélgica, Alemania, no, muy poquito. Vemos que todos los países que hemos estado viendo tienen tendencia, son más o menos Europa Central, Europa del Norte, una tendencia al alza que veamos hasta dónde dura. Es decir, ahora mismo están en pleno mogollón, en pleno crecimiento. A lo mejor la semana que viene lo han parado. Vamos a ver, ¿no? Pero por lo que hemos visto otras veces no nos da la sensación de que esto sea tan fácil. Y vamos a ver Francia e Italia, que son países mediterráneos, cómo están. Francia, bueno, sí, se ve una subidita. Creo que París ha pedido que las medidas se vuelvan a extremar y tal y cual. No sé exactamente en Francia el equivalente a nuestro estado de alarma, el equivalente a nuestros confinamientos. No sé muy bien cuál sería, pero creemos que Francia ha pedido, ¿no? que París ha pedido que se extremen un poquito más.
Nada que ver con la segunda ola. En cualquier caso, tenéis ahí que fue terrible. Y con Italia nos pasa lo mismo. Parece que hay un pequeño repunte en los últimos días. Nada que ver con la segunda ola. Yo os voy diciendo, por lo que he estado estudiando, parece como fuera el examen, que sí da la sensación, por ejemplo, Polonia, ¿no? En las distintas olas que llamamos nosotros, ¿no? Y ya insisto en que es un término casi más periodístico, divulgativo que científico, ¿vale? Si cogemos la primera, la segunda y la tercera y miramos la afectación en países, y con respecto a España, vemos que la primera afectó a todo el mundo. La segunda en España se dividió en dos. Es decir, hubo un repunte claro en agosto-septiembre que no lo hubo en el resto de Europa. Fue prácticamente el único país que en agosto-septiembre estaba realmente fastidiado. Pero a su vez, cuando llegó la segunda ola de octubre, final de septiembre, principios de octubre, que tenéis ahí en Polonia, y que hubo en muchos otros lados, como podéis ver en las líneas de atrás, que están un poco difusas, pero todavía se ven, esa segunda ola en España, que la hubo, pues no fue muy dura comparada con los de estos países de Europa Central y Europa del Norte. Entonces ahí fue muy dura, mucho más dura que la primera en la gran mayoría de los sitios. No ya en casos, que sabemos que en casos en todos lados, porque se hacían PCRs suficientes en la primera ola, sino en hospitalizados, en muertos, etcétera, etcétera. Entonces la segunda ola, en Europa Central y Europa del Norte, fue muy dura. En España fue muy larga, pero no especialmente dura en ningún momento. Sin embargo, la tercera ola fue muy dura en España, fue muy dura en Reino Unido, muy dura en Irlanda, muy dura en Portugal, durísima. Pero en estos países que habían pasado la segunda ola y que venían de tomar medidas justo en octubre, noviembre, pues en diciembre, enero les pilló bien. ¿Qué puede pasar ahora? Puede pasar, hipótesis, que venga una cuarta ola, que esa cuarta ola afecte otra vez a estos países del centro y del norte de Europa, quizá un poco mitigada, entendemos un poco mitigada por la propia vacunación, y que afecte también a España, pero que le afecte más o menos como la segunda. Es decir, en determinados lugares, quizá no de manera uniforme y a un nivel más bajo que el de Europa Central, sobre todo. Entonces podríamos volver a ver que se dispara un poquito, Estonia ya está disparado, Chequia ya está disparado, bueno, tampoco, pero que se dispara Polonia, como se disparó en su momento, Holanda, como se disparó en su momento, Bélgica, como se disparó en su momento, pero quizá no tanto España, incluso quizá como Italia y Francia no han acabado de salir de las medidas porque ya se preparaban mucho para Navidad, pues igual ahí no ha ido mal. Portugal, por ejemplo, lo mismo. Mira, para que os hagáis una idea. Vamos a meter Portugal y España en este sin Dios de gráficos, pero bueno, yo me encargo yo de aclararlos. Portugal, fijaos cómo está. O sea, en Portugal ni se atisba, ¿no? O sea, Portugal, fijaos el mogollón que tuvo hace un mes, ¿no? Hace un mes estaba horrible Portugal. Pero desde entonces, estado de emergencia, colegios cerrados, etcétera, etcétera, y bueno, pues ha conseguido bajar a límites que esos son de principios de la segunda ola. Como veis, la segunda ola fue mucho más moderada que la tercera. La sensación de que si despide una cuarta, pues probablemente sea también eso, un pequeño repunte y poco más. Y España, pues lo mismo, mejor incluso que Portugal, pero con una segunda ola que, como veis, empieza en agosto, echadle un vistazo, empieza un poquito antes de agosto, a mediados de julio más o menos a crecer, y dura muchísimo tiempo, hasta más o menos mediados de diciembre, pero no tiene un pico muy alto, que sí lo tiene en la tercera ola. Y yo creo que ahora podemos ir a un escenario parecido. Es decir, que nuestro peor escenario sería una cuarta ola más o menos moderada. Esperemos, ¿no? Esperemos, no nos vendría mal. En fin, dejamos ya esto y nos vamos simplemente con los últimos datos generales. Son 114 millones ya prácticamente de casos de coronavirus detectados en el mundo y más de 2 millones de muertos. Esto va a hacer un año más o menos, ¿no? Desde que se convirtió en un fenómeno global, ya prácticamente hace un año, porque en Italia fue a partir del día 20 o por ahí de febrero que la cosa se empezó a complicar estadísticamente. Hace 2 días de lo de Lorenzo Milá, ¿no? Que, bueno, pues vemos eso, que en un año prácticamente 2,5 millones de muertos. Y si nos vamos a coger los datos de ayer, que son los completos, pues sigue habiendo 500,000 de casos cada día y 10.000 muertos. Hombre, ha mejorado, porque hemos visto que estábamos en 15.000 e incluso 17.000 muertos por día en enero, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos bajando. Algo es algo.
pero siguen siendo cifras muy, muy altas, ¿no? Incluso en Estados Unidos, con un alto nivel de vacunación y sin llegar a los 200 y pico mil casos por día que teníamos antes, pues bueno, siguen muriendo 2.465 personas. Pues van de cabeza a los 600.000, ¿no? Es decir, yo creo que es posible que en marzo lo acaben con 600.000 muertos. Que es que se dice pronto, la verdad. ¿Cuáles son los países donde más muertos ha habido oficiales? Pues Estados Unidos, Brasil, México, India y Reino Unido. Bueno, Estados Unidos, Brasil, México e India son países con una enorme población, ¿no? Reino Unido un poquito menos. Reino Unido tiene la mitad que México prácticamente, ¿no? Con lo que Reino Unido realmente pues la cosa se ha dado mal, ¿no? Se ha dado bastante mal. Pero bueno, España, si hubiera contado todos, tampoco estaría mucho mejor, ¿no? En fin, me queda por comentar simplemente que he visto que el otro día anunciaba el Consejo Europeo que lo del este de vacunación, ¿no? El pasaporte de vacunación. Yo, este tipo de medidas, si se hacen bien, tampoco tienen por qué ser peligrosas, ¿no? Es decir, tengo ya estas medidas de seguridad de los datos privados que estás dando y que los gobiernos pueden utilizar. Eso ya son cosas que van más allá de la incumbencia de este vídeo, ¿no? Sí me da un poquito de cosa que realmente se pueda hacer burocráticamente una centralización de datos eficaz, porque vemos que es complicado centralizar datos ya dentro de un país como para poner tantos de acuerdo. Y luego sí me da un poquito de miedo que esto del pasaporte de vacunación, por decirlo de alguna manera, evite otras medidas. Es decir, yo creo que si lo que vamos a hacer en verano es viajar de país a país, todavía lo sensato sería exigir cuarentenas. Una PCR negativa en origen, una PCR negativa en origen y luego una cuarentena aún así de 7 días. Yo creo que sería una cosa bastante sensata. ¿Qué pasa? Que si yo hago eso en todos los países, la gente no viaja. Porque tienes que tener un mes para viajar, para poder estar una semana confinado en el hotel y pagar el hotel, y luego las 2 semanas lo que quieras en el sitio que te quieras. Yo entiendo que eso es muy complejo, entonces esto del pasaporte de vacunación agiliza, no agiliza. La gente viaja más, pero viaja con más peligro, ¿vale? Entonces, bueno, que se haga o que no se haga, pero que si se hace, que se avise, ¿no? Ojo, incluso la gente vacunada, la efectividad de las vacunas es del 90-95%. Es decir, hay un 5 o un 10% de gente, bueno, que no genera anticuerpos, simplemente, que no es eficaz en ese 5 o 10% de gente. No suficientes como para evitar la enfermedad y para evitar el contagio a otras personas. Con lo cual, que sepas que de cada 20, si te vienen 40, ¿cuántos vienen en un avión? ¿200? Pues de esos 200, que sepamos que 20, 10, 20 pueden contagiar, ¿no? Pueden contagiar y ser contagiados, ¿no? 10, 20 de cada avión que viene. Entonces, bueno, vale, vale, si no queda otra, vale. Yo es que lo digo siempre, ¿no? Oye, es que no, si no la economía, bueno, pues tío, pues vale. Yo en eso no entro, pero bueno, que se sepa y que se tenga en cuenta que depende de dónde vengan o depende de la situación, pues quizá hay que exigir esas PCRs negativas y hay que exigir esas cuarentenas, porque si no, no vas a acabar con ello. Pero bueno, en fin, ahí es un poco sálvese que pueda y yo insisto siempre, ¿no? Que al final hay un punto que hay que entenderlo, ¿no? Hasta donde cada uno quiera entenderlo. Eso ya lo dejo en vuestras manos. Oye, si habéis aguantado hasta aquí, muchísimas gracias. Y sobre todo, bueno, pues algo os habrá interesado, ¿no? Con lo cual, si me dejáis un comentario para que yo sepa que estéis ahí, que me seguís, que os interesa esto, bueno, cuesta mucho trabajo hacerlo. Es un me gusta al vídeo, pues, un follow al canal, no voy pidiendo cada vez un poquito más. ¿Veis los anuncios? Nada, gano poquísimo ya con esto. Pues yo os lo agradezco muchísimo. Es más el agradecimiento que otra cosa. Oye, si me queréis decir, oye, no, pero yo aparte del agradecimiento moral, yo creo que esto que haces, Guille, merece un reconocimiento económico. Bueno, pues patreon.com/Guille Ortiz, por favor, a partir de 3 euros al mes tenéis estos análisis y tenéis charlas súper interesantes. Más cositas, Twitter @GuilleOrtiz_77. Ahí nos leemos, charlamos de esto. Hoy he estado más con los Beatles que con el coronavirus. Llevo días que el coronavirus le baja un poquito porque la fatiga pandémica nos afecta a todos y también todos somos más interesantes que un número de un virus, ¿no? Con lo que, en fin, os espero a todos ahí, espero que os haya gustado. Pasad muy buen fin de semana, cuidaos mucho, hace buen tiempo, o sea, que cuidado. Y nada, nos vemos el lunes, a ver qué ha traído la cosa. Un saludo y hasta luego.